Bueno, Manel, pues muchas gracias por estar en Huesca hablando de trascendencia, espiritualidad. Gracias por haberme invitado. Sí, ha sido, bueno, te hemos escuchado todos y ha sido una conferencia extraordinaria, ¿no? Con un montón de puntos de vista. Entonces, vamos a hacer un breve resumen un poco de lo que has hablado. Has comenzado con un glosario de términos y creo que es importante que nos cuentes un poco, ¿no?, la diferencia entre fe, espiritualidad, trascendencia, ¿verdad? Sí, son términos muy relacionados que cuando se habla de estos temas pues aparecen de forma habitual, aunque no siempre se tiene una idea clara de a qué hacen referencia cada uno de ellos, ¿no? Hablamos de creencia como una palabra marco que engloba muchos tipos de convicción firme, y entre las cuales puede estar la fe o la fe religiosa. La fe no siempre es en relación a una profesión religiosa, puede ser la fe pues, a una escuela filosófica, una idea política, una creencia fuerte. Esencialmente, la fe es una creencia sin pruebas, es decir, que tiene que presuponer una confianza absoluta en la persona o en la idea a la que tú te ascribes. Casi contrario a lo que es la ciencia, ¿no? Justo en el otro extremo, el creer sin necesidad de demostrar, ¿no? Exacto. Lo cual no significa que no pueda haber un diálogo entre la fe y la ciencia. Por supuesto. Hay personas que consideran que son campos antagónicos y que o se cree en la ciencia o se tiene una fe incuestionable. Y no es cierto. Hay muchos científicos que además profesan una fe, ¿no? Son campos distintos en todo caso y tienen herramientas de estudio diferentes. No se puede abordar la fe con las herramientas de estudio que utiliza la ciencia, porque son paradigmas muy diferentes y tienen una dimensión que está en otro orden de cosas, es el orden espiritual, ¿no? Que ese no es tan fácil de definir. Lo mejor que podemos decir es que aquello que es espiritual es lo que no está en lo material, la realidad que no está en lo material, pero en la que hay una intuición de que existe el amor por una persona y ese amor no lo podemos estudiar, bueno, se pueden estudiar sus consecuencias fisiológicas, pero la esencia de por qué a esa persona y no a otra, eso es algo que científicamente no tiene completamente subjetivo. Demostración. Por lo tanto, no sé si sería una idea espiritual, pero se acerca bastante, ¿no? Por poner alguna analogía. Y luego has terminado con la trascendencia, como algo más allá. Incluso creo que lo has citado, ¿no? Trascendencia es ir más allá, ¿no? Eso es, más allá de lo demostrable, pero que tenemos muchos ejemplos de situaciones trascendentes, ¿no? Incluso cuando hablamos de la muerte, podemos tener una visión trascendente, no tanto del proceso de morir, sino de que puede haber después de la muerte. Eso implica cierto nivel de creencia, de fe o de convicción, aunque solo sea filosófica, para estar convencidos de que la muerte del cuerpo biológico es el final realmente de la vida o es una transformación hacia otra realidad diferente. Es verdad que este tipo de discursos, si no se argumentan bien, pueden caer fácilmente en extremos que sean un poco la caricatura de la verdad, ¿no? Como pues, las cuestiones más, podríamos decir, pues extrañas o esotéricas sí. O realidades que incluso podrían tener una condición más peyorativa. No tanto porque estén alejadas de lo científico, porque en este sentido la fe, que podríamos decir normal, también no pertenece al terreno de la ciencia, pero sí porque da cuenta de una serie de explicaciones, razones o hipótesis o teorías que son absolutamente indemostrables, incluso algunas contrarias a la razón, ¿no? Lo cual, bueno, nos movemos además en un momento histórico en el que, como veíamos en la conferencia, la tendencia a la práctica religiosa está claramente en declive, por lo menos en nuestro país y en los últimos años, pero en cambio la tendencia a la adscripción a las condiciones, la espiritualidad en sentido amplio, distintos tipos de espiritualidad, es algo que no ha parado de crecer. Está en aumento, sí. Eso es. Algunas espiritualidades que podríamos decir más, no sé si es la palabra correcta, más defendibles y otras mucho más cuestionables, pero en definitiva hablan de la necesidad que el ser humano tiene de alguna idea de trascendencia, se vista o no de religión o de otro tipo de pensamiento. Eso es muy connatural a la esencia de... Sí, tú has hecho un recorrido prácticamente histórico desde épocas ancestrales, cómo es necesaria la espiritualidad, ¿no? Desde los hombres primitivos he sacado imágenes muy sugerentes, luego posteriormente pues de Egipto, hasta llegar
precisamente lo actual, pasando por la religión, diferentes tipos de religiones y cómo la espiritualidad está en aumento. También has hablado de lo importante o de lo útil, entre comillas, que puede resultar la espiritualidad o el hecho espiritual o el hecho religioso también para afrontar los miedos existenciales. Has hablado de existencialismo y has centrado, yo creo, un discurso muy importante en dos aspectos: el miedo a la muerte y la búsqueda del sentido de la vida. Exacto. Bueno, están muy relacionados. Al final lo que mueve de una manera más clara toda esta intuición espiritual que tiene la humanidad desde siempre es entender la muerte, ¿no? Que no es solo aceptarla, es que como tal puede costar mucho de aceptar, incluso algunas muertes más que otras, ¿no? Pero en cualquier caso, poder inocular un sentido a la vida para poder entender, aceptar una realidad inevitable en todas las épocas y en todas las culturas, que es la de la muerte, es una de las búsquedas ancestrales, como tú decías, de búsqueda precisamente de este sentido que puede dar alguna estabilidad o algún no volverse loco ante una situación que todos sabemos a la que estamos expuestos desde que nacemos, ¿no? Y si no fuera por esa intuición espiritual mejor o peor argumentada, probablemente sería, o es, de hecho en algunas personas, una idea productora de desesperación, no de desesperanza solo, sino de desesperación, porque ante ella, por más que queramos rebelarnos, es imposible. Aunque hay personas que intentan hacer cosas extraordinarias para sobrevivir un año más o 2 años más. El Botox. Eso es. Conservarse en todo, formol. Sí. Pero que realmente al final se alejan de una realidad inexorable, ¿no? Y el miedo a esa incertidumbre que puede rodear al momento de dejar la vida es uno de los motores principales de la espiritualidad y sobre todo de la religión, porque es la que tiene mejor argumentada, vamos a decirlo así, explicaciones para ese momento y para el momento posterior a esa situación. Creo que has hecho una mezcla magistral de autores en una vertiente religiosa, espiritual, mística. Has citado a Santa Teresa de Jesús, has citado a San Juan de la Cruz, has citado a San Agustín, pero has citado también a Víctor Frankl, has citado a Irving Yalom, has citado a Elizabeth Kubler-Ross, has citado a Pablo Dors, o sea que has hecho un compendio también de bibliografía magnífica al respecto. Y luego, para terminar, claro, nosotros somos psiquiatras y nosotros pues también vamos de la mano de la salud y de la enfermedad mental, y has hablado muy bien, yo creo también magistralmente, de la relación entre espiritualidad, especialmente, y depresión, como un camino también de ida y vuelta, ¿no? La espiritualidad, cómo puede proteger en según qué momentos de depresivos graves, pero también cómo puede, en momentos de depresión, cómo puede la pérdida de la fe puede suponer un dolor tremendo, ¿no? La noche oscura también, que hablabas de los místicos, ¿no? Efectivamente. Bueno, podríamos hacer el paralelismo en cualquier enfermedad mental, pero probablemente la depresión es, no sé si es la más importante, pero es la que más se ha estudiado y la que quizá tiene más vínculo con algunas experiencias como las místicas, por ejemplo, que pasan necesariamente en su proceso por eso que se denominaba la noche oscura, ¿no? Que es un proceso que al final se ha extendido de forma coloquial o popular como un mal momento que a uno le puede tocar vivir, y uno de los peores en la experiencia humana es el momento de la depresión profunda, ¿no? Donde todos los soportes, donde todas las seguridades desaparecen y donde la persona queda expuesta a un abismo absolutamente descorazonador, que es precisamente la causa del mayor dolor en los enfermos con depresión, ¿no? Sí, pero, perdona, sí, has terminado con un mensaje positivo, que es también, creo que ha sido muy positivo, la duda de las personas que nosotros considerábamos, entre comillas, intachables en la fe. Y has hablado de esa crisis de fe de la hermana Teresa de Calcuta, cómo eso puede ayudar también a muchas personas con fe en sus fases depresivas, ¿no? Sí, efectivamente, ese tipo de modelos o de personas que en general se les considera como personas absolutamente invulnerables, totalmente afirmadas en la fortaleza de su fe, etcétera, poder comprobar, como tú muy bien dices, en las cartas que dejó escritas la Madre Teresa de Calcuta, los grandes episodios y periodos de ausencia de fe, de frialdad, de sentimiento del rechazo de Dios en una persona como ella. Sentimiento de abandono, incluso de Dios, ¿no? Un sentimiento tremendo, muy cruel, en una persona que estaba absolutamente entregada a los más necesitados y que murió así, o sea, entregada
a todo el mundo durante toda su vida, pues es algo que leer eso impresiona mucho, ¿no? Y puede ayudar a personas que lo pasan mal a entender que efectivamente ser incluso una persona de fe, vamos a decirlo así, profesionalmente, no le hace inmune a ese tipo de vulnerabilidades. De hecho, también citábamos a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que la gracia no anula la naturaleza. Eso es. Con lo cual la naturaleza humana puede darse incluso en situaciones de elevada espiritualidad, pues uno puede tener enfermedades y también enfermedades mentales. Bien, pues yo creo que con esto, ¿no?, dejamos así como colofón esta puerta a la esperanza de que uno puede tener fe, puede tener crisis de fe, la espiritualidad puede ayudarnos, la espiritualidad puede también ponernos en el límite de situaciones, también de contextos, incluso de salud o de enfermedad mental, pero en general, ¿no?, yo creo que lo que has querido transmitir es que la espiritualidad bien manejada puede ser una herramienta más, ¿no?, en la sociedad actual para afrontar circunstancias, sobre todo temores existenciales, ¿no? Eso es, exactamente. Muy bien. Has hecho un resumen magnífico. Sí, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias a ti por haberme invitado. Gracias. Muchas gracias. Gracias.